Continuemos con el desarrollo de nuestro curso intensivo, ¿no? De preparación. Ahora veremos la autonomía del derecho comercial, veremos por qué se considera que el mismo es autónomo y cuáles son sus fuentes del derecho, ¿no? Cuáles son las fuentes de las que emana el derecho comercial. En primer lugar, estimadas estudiantes, tenemos que referirnos a la autonomía o fusión del derecho comercial. Hay diferentes perspectivas al respecto, ¿no? Algunos manifiestan que el derecho civil debería unificarse, digámoslo así, con el derecho comercial, y otros, por su parte, establecen que el derecho comercial merece una especialidad, ¿no? Merece ser una especialidad dentro del derecho. El derecho comercial, según nos dice Ulises Manfredi, comienza a tener autonomía cuando se fue modificando su primitiva condición de derecho profesional o de excepción aplicable solo a comerciantes, para extenderse al comercio y regular los actos de comercio con independencia de la calidad del comerciante. Entonces nos dice que tiene autonomía a medida que regula el acto de comercio, ¿no? El derecho civil ha resultado insuficiente e inadaptable para regular las relaciones nacidas en el tráfico comercial, por lo cual se han hecho necesarias regulaciones específicas para las relaciones comerciales. El comercio requiere mayor flexibilidad por la rapidez de sus relaciones, por lo que se crean nuevas instituciones, ¿no? Las letras de cambio permiten la dinamicidad entre las relaciones comerciales. De igual manera, la figura de la sociedad anónima, ¿no? Es decir, ya no se toma en cuenta a la persona con la cual uno se va a asociar, sino lo que se toma en cuenta son los capitales que se van a invertir. Entonces se flexibilizan, ¿no? Las relaciones comerciales requieren de esa flexibilidad. Pese a ello, la doctrina pretende sostener que desaparecieron las circunstancias y razones que hicieron necesario el nacimiento de un derecho especial, por lo que se propone, por algunas perspectivas, la unificación legislativa. De hecho, si nosotros revisamos el derecho comparado, el Código Civil, el derecho civil y el derecho comercial argentino se han regulado en un solo cuerpo, ¿no? Hoy en día hablamos de un código civil y comercial en Argentina, es decir, un código que reúne ambas materias. En el siglo XVIII se fusiona el derecho comercial con el derecho civil y esta tendencia ha sido seguida por Suiza también en 1881 e Italia en 1942. Y esto es sumamente, esto genera muchas veces algunas confusiones, ¿no? En nuestro código civil, al menos, porque esto genera muchas confusiones en nuestro Código Civil, porque nuestro Código Civil tiene como principal antecedente el Código Civil Italiano de 1942, que unifica además las materias civil y comercial. Entonces, hay ciertas imprecisiones que se generan. Hay ciertos argumentos entonces que buscan la unificación, ¿no? Hay argumentos que establecen que el derecho civil y el derecho comercial deberían reunirse en un solo cuerpo normativo. Y los motivos que se argumentan a favor de esto son los siguientes. En primer lugar, se dice que el acto comercial cobija a productores y consumidores cuyas actividades fueron tradicionalmente respaldadas por el derecho comercial y el derecho civil, ¿no? Entonces, ya el derecho civil y el derecho comercial regulaban estas relaciones, por lo cual no es necesario separarlos. Existe en la separación, nos dice otro argumento, una redundancia o una superposición de reglamentos de los mismos fenómenos. Estaríamos ante un mismo fenómeno, pero ante diferentes reglamentos, y esto generaría redundancia. La división dispersa esfuerzos y por lo tanto complica el desarrollo del derecho privado. En realidad, el derecho privado debería estudiarse de manera conjunta, nos dice esta perspectiva.
Otro argumento nos establece que la división del derecho privado genera una serie de costos y consumo de tiempo en descubrir cuál es la naturaleza del acto de comercio, por ejemplo, y en qué se diferencia esto de un acto civil. Entonces, son esfuerzos dispersos que van a perjudicar el desarrollo incluso de estas ramas, ¿no? Del derecho privado en general. En el origen histórico del derecho comercial sería diferente, no sería diferente, ¿no? Al menos como ente ontológico, sino que tendría similares antecedentes al derecho civil. Eso es lo que nos establece. Pero hay también perspectivas que fundamentan la autonomía del derecho comercial. Y entre los argumentos para que el derecho comercial tenga un cuerpo legislativo y una especialidad aparte o diferente, encontramos los siguientes. En primer lugar está el método con que se elaboró ambos códigos, pues el derecho comercial sería empírico deductivo, ¿no? Mientras que el derecho civil sería inductivo, en el que prevalecen conceptos generales, siendo insuficiente, nos dice, para regular el derecho comercial. Y esto es algo cierto, ¿no? El derecho comercial requiere de ciertas precisiones respecto a sus institutos jurídicos. El sentido cosmopolita internacional del derecho comercial expresado en la libre concurrencia que se extiende en la creación de un mercado común internacional. Esto ameritaría la especialización, ¿no? La autonomía del derecho comercial. Asimismo, la celeridad, la agilidad que impone el derecho comercial, el dinamismo de la actividad comercial misma, impone fórmulas que no están reguladas por el derecho común, y el derecho común justamente está regulado por el derecho civil, ¿no? Entonces, esta figura de los títulos valores, esta regulación de las sociedades comerciales, que incluso, ¿no?, nuestro tribunal diferencia de la sociedad civil, requieren pues de normas más flexibles. La intervención estatal es necesaria en la actividad comercial también, entonces requerimos de un área en la cual se pueda establecer este aspecto. En las legislaciones que tienen unificación se crean ciertas reglas específicas para regularizar el comercio con el tiempo. Lo que nos dice entonces este argumento es que en las legislaciones que han unificado derecho civil y comercial, se han tenido que crear posteriormente normativas para regular el comercio, ¿no? Entonces, esto perjudicaría, digámoslo así. Bueno, por esto es que se necesitaría una regulación aparte, una regulación diferente, una regulación especializada. Entonces, el derecho comercial puede ser visto de dos formas, como una especialidad o como una excepción, ¿ya? Respecto al derecho civil. Es importante entonces distinguir las posturas sobre el derecho comercial respecto al derecho civil. Algunos lo consideran excepcional, es decir, como una excepción del derecho civil. Quienes consideran excepcional al derecho comercial acuden directamente a las normas del derecho civil ante una laguna normativa. Quienes consideran que es un derecho especial integrarán la laguna, primero agotando el sistema de fuentes formales del derecho comercial, acudiendo al derecho civil de última ratio, es decir, al final, ¿no? En caso que las fuentes del derecho comercial no sean suficientes. Quienes sostienen que el derecho comercial es excepcional manifiestan que forma parte del derecho privado junto al derecho civil, pero el derecho civil sería el tronco común de las relaciones jurídicas entre particulares, mientras que el derecho comercial sería excepcional y solo se aplica cuando se trata de la materia. En todo lo no previsto debería volverse, nos dicen, al derecho civil. Quienes plantean, por otro lado, la especialidad del derecho comercial, nos establecen que el mismo regula una materia propia, que no contradice al derecho común, y ambas ramas tendrían igualdad de posiciones en el derecho privado. Solo se acude al derecho civil después de acudir a las fuentes formales del derecho comercial. ¿Ya? Entonces, hay perspectivas diferentes, ¿no? Quienes sostienen que el derecho comercial es autónomo,
tratan al mismo como una especialidad. Y quienes establecen que el mismo debería unificarse con el derecho civil, manifiestan también entre sus argumentos que estaríamos ante una excepcionalidad, ¿no? Ante una excepcionalidad, es decir, simplemente sería la excepción y el resto de hechos debería regirse por el derecho civil. Hay una posición ecléctica también sobre esto de la especialidad y la excepcionalidad. Nos dice esta perspectiva ecléctica que en el derecho comercial habría materias especiales y habría materias en las que rige el derecho civil y que excepcionalmente regula el derecho comercial. Por ejemplo, el derecho cambiario de los títulos valores es propio del derecho comercial. Es especial, es específico, eso es parte de la especialidad del derecho comercial. Pero el derecho contractual, por ejemplo, sería excepcional, porque estaría regulado medularmente, es decir, en lo más importante en la teoría general del contrato, por el derecho civil. Así podemos establecerlo del artículo 786 del Código de Comercio boliviano. Nuestro Código de Comercio, en su artículo primero, establece que el Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. En los casos que no estén regulados expresamente, se aplicará por analogía las normas del Código, es decir, primero se tiene que agotar las disposiciones del Código de Comercio y después, en su defecto, las normas del Código Civil. Entonces, el derecho comercial tiene cierta especialidad, ¿no? Cierta especialidad según nuestro ordenamiento jurídico, pero también puede ser considerado excepcional, al menos en materia de contratos, por lo cual vemos que nuestro código tiene una perspectiva ecléctica. El derecho comercial cobra autonomía desde diferentes aspectos, ¿no? Se puede analizar entonces su autonomía desde tres niveles. En primer lugar, hay una autonomía legislativa. Hasta el siglo XIX se pensaba al derecho comercial en un texto aparte del derecho civil. A partir de esta época, varios estados van unificando las disposiciones del derecho civil y comercial. En algunos temas, como contratos y obligaciones, es la tendencia predominante unificar las disposiciones. Sin embargo, existen actos propios del mundo del comercio y esto merece una especial atención por el legislador. Y tienen entonces un conjunto orgánico con independencia formal. Entonces, ¿hay una autonomía legislativa? Hay. Incluso en aquellos códigos que unifican derecho civil y comercial, ¿no? Hay ciertas disposiciones que rigen exclusivamente el comercio. Hay una autonomía, además, dogmática. Se manifiesta mediante principios propios del derecho comercial. El derecho comercial tiene propios principios que permiten su interpretación armónica como sistema. Entre estos principios, por ejemplo, encontramos la celeridad sin detrimento de la seguridad, ¿no? Las relaciones comerciales se tienen que, bueno, al menos sí, las relaciones en el comercio deben darse de manera eficaz, de manera rápida, sin que se afecte la seguridad de los actos. Ahí juegan un papel importante los registros de comercio, ¿no? Y la contabilidad que llevan también los comerciantes para dar seguridad a esos actos, que se dan, reitero, de manera sumamente dinámica. Otro de los principios tiene que ver con el formalismo, ¿no? Por el cual prevalece la voluntad declarada sobre la interna. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, todavía hay unos aspectos, ¿no? Nos dice que al interpretar los contratos tenemos que buscar la intención común de las partes, ¿no? Pero en el derecho comercial, la voluntad declarada toma mayor importancia, ¿no? Toma mayor importancia para dar seguridad a las operaciones que se vayan realizando. También podemos referirnos a la internacionalización como un principio del derecho comercial. Además, entonces, de esta autonomía legislativa y esta autonomía dogmática, hay una autonomía didáctica o científica. No en vano, estimadas estudiantes, estimadas amigas,
no en vano ustedes han estudiado la rama del derecho comercial aparte de otras ramas, ¿no? Entonces hay una autonomía didáctica, se estudia aparte, se estudia aparte, se lo estudia de manera separada, separada de otras ramas del derecho. Incluso en este curso intensivo lo estamos haciendo así, ¿no? Estamos llevándolo de manera separada. El derecho comercial tiene relación con diferentes ramas del derecho. De más está decir que tiene relaciones con el derecho civil, ya que las mismas normas del derecho civil son aplicables en relaciones comerciales, ¿no? Tiene relación con el derecho minero, pues las sociedades que ejercen actividades mineras se constituyen conforme al derecho comercial. Y para la comercialización se aplican modalidades de comercio internacional. Tiene relación con el derecho penal rige también las relaciones comerciales, ¿no? Tendrá ciertas penas para aquellas personas que, que van a contrariar las normas inherentes a nuestro Código de Comercio. Incluso nuestro Código de Comercio establece penas accesorias, ¿no? En caso de tratarse de comerciantes que cometan algún delito. Se establece que también una de las consecuencias es la inhabilitación del comercio, ¿no? De ejercer el comercio. Hay disposiciones que en varios capítulos tienen disposiciones relacionadas a la materia comercial, como el giro de cheques en descubierto, el agio, la especulación, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, ¿no? Este establece una sanción incluso para las personas jurídicas, tomando en cuenta el patrimonio que tenga la misma. Tiene relación con el derecho de trabajo porque, como nosotros vamos a ver, está reconocida por la doctrina y por la teoría del derecho comercial la figura del auxiliar del comerciante, ¿no? Del ayudante del comerciante, que puede ser dependiente o no, y dentro de los dependientes existen relaciones de trabajo, ¿no? Relaciones laborales que, como ustedes saben, tienen principios como la dependencia, la continuidad, la dependencia, continuidad, el trabajo por otro. Tendremos también el principio de subordinación, ¿no? Que forma parte de la relación laboral. Tiene relación con el derecho internacional porque el comercio no se somete a las fronteras del país. Hay regulaciones internas, pero también hay regulaciones internacionales, ¿no? Y esto en lo que respecta, por ejemplo, a patentes, en lo que respecta a derechos de autor, en lo que respecta a aranceles, etcétera. Tiene relaciones con el derecho administrativo porque el Estado regula el comercio. Y tiene relaciones con el derecho, bueno, tiene relación con el derecho tributario y financiero por los deberes impositivos que tienen los comerciantes. Los comerciantes son un sujeto pasivo dentro del derecho tributario, ¿no? Dentro de la relación jurídica que se da en el derecho tributario. El derecho comercial, asimismo, tendrá fuentes propias, dentro de las cuales nosotros encontramos la Constitución, que es la norma suprema, ¿no? De nuestro ordenamiento jurídico. Las normas se interpretan conforme a la Constitución. La misma Constitución establece el derecho a la empresa, ¿no? El derecho a formar una empresa, el derecho a constituir una empresa. Tenemos entre las fuentes importantes a la ley, se rige por las leyes en la materia, es una forma constitucional de declarar la voluntad del Estado, porque el órgano que ostenta la facultad legislativa y conteniendo una norma jurídica, ¿no? Es el órgano legislativo, entonces el que emite esta norma. Entre las fuentes del derecho comercial, además, encontramos a la costumbre y usos mercantiles. Esto es importante. Es la misma norma jurídica mercantil la que permitiría su aplicación, ¿no? Se aplica subsidiariamente. Para que sea fuente del derecho mercantil, tiene que existir, o bueno, tiene que tratarse de actos reiterados constantemente en el tiempo. Entre las fuentes del derecho comercial encontramos además la jurisprudencia, que son las decisiones emanadas de los tribunales de justicia,
La doctrina y principios generales del derecho, un conjunto de opiniones de autores y tratadistas del derecho con base en principios lógicos. Hay muy interesantes estudios al respecto, sin embargo, se hace imperiosa la necesidad de mayor estudio del derecho comercial. Finalmente estará la equidad, es decir, la aplicación de la razón en casos concretos. Nuestro principal instrumento normativo, nuestra principal fuente del derecho, obviamente la Constitución está por encima, pero aquella que rige las cuestiones comerciales va a ser nuestro código, bueno, aquel instrumento que rige, aquel instrumento normativo que rige las relaciones comerciales y que va a ser estudiado por el derecho comercial es el Código de Comercio, ¿no? Que ha sido promulgado el 7 de mayo de 1973 por una comisión codificadora compuesta por Gastón Ledesma Rojas, Carlos Aguirre Rodríguez, Alfredo Bocángel Peñaranda, Rosendo Soruco Burgos y Edgar von Boris Méndez, ¿no? Estos han dividido en diferentes libros nuestro Código de Comercio, que tiene en un libro primero la regulación sobre los comerciantes, sus obligaciones, el registro de comercio, las sociedades, además la figura de la competencia desleal y los auxiliares de comercio. En el libro segundo tenemos los bienes mercantiles, el mercado de valores, los elementos de la empresa mercantil y los títulos valores. Un libro tercero que trata sobre los contratos y obligaciones en general. Y finalmente el libro cuarto que trata de los procedimientos especiales, el peritaje, el arbitraje, el estudio del concurso preventivo y también la quiebra. Figuras, al menos esto del concurso, inherente también al derecho de obligaciones, ¿no? Entonces, estimadas estudiantes, esto demuestra que el derecho mercantil ha cobrado una autonomía como especialidad también, ¿no? Como especialidad y no simplemente como una excepción del derecho civil. Si bien son supletorias las normas del derecho civil, no es menos cierto que hay ramas propias del derecho comercial que merecen un estudio aislado. Hasta acá entonces esta segunda parte de la exposición, de nuestra explicación. Muchas gracias por su atención.